Muy buenos días, saludos y muchas bendiciones para todos nuestros amados hermanos que nos hacen el honor de estar con nosotros en esta página de Justin. Gracias a Dios por la vida de todos y cada uno de ustedes. En este momento estamos listos para llevarles a sus hogares esta hermosa y preciosa palabra de nuestro Dios, para que todos puedan disfrutar de estas grandes bendiciones. Gracias a nuestro Dios por la vida de ustedes, mis amados hermanos de internet, ya que para ustedes especialmente es este tipo de estudios matutinos, ya que de alguna forma ustedes necesitan también, ya que aman y aprecian la palabra de nuestro Dios. Pues mi trabajo, hermanos míos, es alimentar, sustentar su alma, su espíritu, sus necesidades espirituales a través de la proyección de la palabra de nuestro Dios. Bueno, pues gracias a Dios por ustedes. Vamos a arrancar con nuestro tema el día de hoy, en esta mañana. Y pues la primera cosa que hemos aprendido a hacer es darle a nuestro Dios toda nuestra gratitud, nuestra adoración, nuestra alabanza, y a la vez invitarlo para que Él esté aquí con nosotros. Sin Él no somos nada, no sabemos nada, no tenemos nada, no conocemos nada. Lo necesitamos en todas las formas y maneras posibles. Así que vengamos a las plantas de nuestro Dios en una pequeña oración y pidamos que Él esté con nosotros en esta hora. Nuestro bendito Dios y Padre eterno, quiero agradecerte, Señor Jesús, por la oportunidad que tú me das de traer este mensaje a través de este medio, de este recurso de la tecnología, para que mucha gente sea bendecida, mi Dios, por el poder de tu hermosa palabra. Ahora, mi Dios, te suplico, te ruego que tú limpies nuestra mente, limpia nuestro corazón, Padre eterno. Que este sea, mi Dios, como un vaso donde tú puedas depositar tu unción, puedas depositar, Señor, tu bendición, y que tú puedas hacer tantas bendiciones en nuestras vidas, Padre. Te lo estamos suplicando por amor de tu nombre. Bendícenos, limpia nuestros corazones, mi Dios. Danos la gracia de tener, Señor, tu presencia entre nosotros en esta mañana, y bendice, Señor, de manera específica a cada uno de mis amados hermanos que a través de esta página, Señor Dios, reciben la transmisión de esta bendición de tu palabra. Padre, la vida de todos y cada uno de ellos, yo las pongo en tus benditas manos, para que ellos puedan recibir, Señor Dios, todas aquellas peticiones de su corazón. Ponlas en tu balanza, mi Dios, y conforme al corazón tuyo y a tu plan maestro, que cada persona, que cada uno de mis hermanos, Señor, que nos hacen peticiones de oración, puedan, Señor, recibir de esta forma respuesta a sus necesidades. Padre, pon tu espíritu de verdad, el espíritu de tu palabra, ponlo, Señor, sobre este estudio, sobre esta palabra que va a ser dada en el corazón y en la vida de cada uno de mis hermanos. Yo te doy gracias en el amor de mi bendito Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, mi Dios. Amén. Bien, mis amados hermanos, pues ya estamos aquí. Agradecemos su presencia, agradecemos que sean ustedes quienes me motiven para poder también bendecir a mi Dios compartiendo la palabra. Bueno, pues vamos a comenzar. Ayer empecé, ¿verdad?, casi a mitad de estudio. Comencé con un nuevo título, al cual le llamé 3 clases de tristeza depresiva experimentadas por el alma Neshama. Este es el subtítulo del cual ayer comencé. En este subtítulo del cual ayer comencé, titulado 3 clases de tristeza depresiva experimentadas por el alma Neshama, vamos a ver otro subtítulo, ya no sé cómo decirle, pero aquí vamos a ver el punto número 1, y este punto número 1, el título es un poquito largo, por lo que solamente voy a decirlo un poquito despacio para que ustedes puedan tomar su tiempo si es que están tomando notas o apuntes. Aquí tenemos, por ejemplo, en el punto número 1 vamos a tratar: el hombre sufre pena o congoja. El hombre sufre pena o congoja.
Recuerden que cuando yo hablo de hombre o cuando la Biblia habla de hombre, se refiere a hombres y a mujeres. Así que no solamente es masculino. Entonces repito, el hombre sufre pena o congoja, entre paréntesis, tristeza, tristeza. El hombre sufre pena o congoja, tristeza. Una tristeza, pues obviamente aquí, ¿verdad? Vuelvo a repetirlo, tristeza depresiva en su alma neshama. Voy a repetir desde un principio sin hacer cortes. El hombre sufre pena o congoja, tristeza depresiva en su alma neshama como resultado de la carga, y el dolor por afligir al Espíritu de Dios, y dolor por afligir al Espíritu de Dios, coma, después de haber pecado, coma, vuelvo a repetirlo, sufre pena o congoja, que es tristeza depresiva, en su alma neshama, como resultado de la carga y el dolor por afligir al Espíritu de Dios, coma, después de haber pecado, coma, errado y obrado mal, errado y obrado mal. Muy bien, hasta ahí es todo esto. Y vamos a ir a una cita en Isaías capítulo 57 para que podamos tener un poquito más de sustento bíblico en lo que vamos a estudiar ahorita en esta hora. De modo que solamente quiero pedirles que vayamos a este texto, porque el profeta Isaías menciona esta clase de sufrimiento en el alma neshama. Así que tan solo necesito que ustedes vayan a ese texto bíblico. Dios le bendiga, hermano Fabián, que Dios le guarde y le bendiga abundantemente. Saludos para todos ustedes allá en Guayaquil, Ecuador. Que Dios los bendiga mucho, abundantemente. Así que ahora vamos a leer aquí esta porción de la palabra. El profeta Isaías está dando un testimonio de esta clase de sufrimientos en el alma neshama. Dice así la palabra de Dios: porque no tengo de contender para siempre, ni para siempre me he de enojar, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he criado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y heríle, escondí mi rostro y ensañéme, y fue él rebelde por el camino de su corazón. Visto es sus caminos, y le sanaré y le pastorearé, y daréle consolación a él y a sus enlutados. Vamos a ver un poquito sobre este pensamiento. En este texto explica por qué Dios está tan cerca del espíritu contrito. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que pasa ahí? Miren, amados hermanos, ¿existe el enojo en Dios? Sí existe el enojo. ¿Dios se enoja? Claro que se enoja. Obviamente el enojo de Dios es diametralmente diferente al enojo que nosotros experimentamos. El enojo que nosotros tenemos podemos clasificarlo como enojo maligno, enojo malvado, mientras que el enojo de Dios es un enojo santo, un enojo perfecto, un enojo maravilloso, justo, divino y santo. De modo que entonces Dios es el que nos muestra también cómo Él tiene enojo. Pero vuelvo a decirles, el divino enojo de Dios solamente dura por un tiempo, hasta que su castigo ha producido en el hombre la purificación, la separación y humildad que Él desea de cada uno de nosotros. Amados, si Dios permaneciera una larga continuación de su ira y su juicio, hermanos, serían totalmente destruidas todas las almas neshama que Él ha creado. Así que, amados, es muy cierto que en un sentido nosotros nos enojamos en contra de Dios cuando Dios nos reprende, cuando Dios nos castiga, por así decirlo,
Y puedo decirles a ustedes, hermanos míos, que de esta manera es como nosotros, al no conocer el enojo santo de Dios, el celo santo de Dios, por causa de que cometemos pecado, cometemos alguna transgresión, etc., es como irritamos el carácter divino de nuestro Dios en un enojo. Y vuelvo a repetir, el enojo de Dios ciertamente viene contra el pecado que hemos cometido, pero también nosotros alcanzamos parte de ese juicio y castigo, y es ahí donde radica nuestro enojo y nuestra inconformidad. Si tan solo supiéramos, amados míos, que Dios se entristece, que Dios le entra la congoja por causa de su ira, de su enojo, que tiene que derramar sobre cada uno de nosotros a causa pues de nuestro pecado. Entonces, déjenme decirles, Él por eso tiene un control perfecto, hermosamente bien equilibrado de sus emociones, y en este caso del enojo, porque Él sabe que no puede prolongar su enojo por mucho tiempo sobre alguien, porque ciertamente, dice, decaerían las almas neshama que Él ha creado. En otras palabras, su ira, su enojo, causa decaimiento, causa tristeza, causa congoja y dolor en las almas neshama cuando están siendo reprendidas. Hay muchas cosas, hermanos, que en muchas ocasiones nosotros, pues claro, debemos aprender bastante acerca de por qué Dios se enoja, por qué Dios tiene molestia, por qué se enoja Dios. Esa es una. La segunda, saber que toda transgresión que hagamos en contra de Dios merece un castigo y un juicio santo de parte de Dios. Cuando nosotros pudiéramos tener todo el conocimiento de Dios en nuestra vida, hermanos míos, no estaríamos enojados, estaríamos alegres, contentos, ahora sí que como quien dijera, por estar pagando nuestras deudas delante de Dios. Esto nos debería causar gozo, alegría, satisfacción. Pero qué tristeza cuando desconocemos de Dios. Hay un texto bíblico que yo he utilizado y me ha ayudado para poder compartir a ustedes algo de sabiduría y entendimiento acerca de todo esto. Me gustaría que lo leyéramos en forma adicional. Estoy en Efesios capítulo 4 y aquí tenemos un texto bíblico bastante bueno para esto que quiero mencionarles ahorita a ustedes. En Efesios 4, versículo 18, este texto, pese a que lo he utilizado en la mayor parte de cualquier oportunidad que Dios me da para predicar su palabra, puede este texto ayudarnos mucho. Y en este caso, como pueden ustedes ver, y probablemente ya lo están leyendo, habla de la ignorancia nuestra acerca de Dios. Dice de esta manera el texto: teniendo el entendimiento entenebrecido. Estoy en Efesios 4:18, por si no lo mencioné correctamente. Dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Cuál dureza? ¿A qué se refiere aquí cuando dice la dureza? Es la dureza de su prepucio, la dureza de un prepucio que está endurecido por causa de la ignorancia y por causa de que estamos ciegos y no podemos ver y conocer la vida de Dios. Lo voy a decir con estas palabras: teniendo el entendimiento. ¿Qué es aquí esta palabra entendimiento? Esta palabra entendimiento es, en este caso, los ojos del entendimiento. Todo ser humano que viene a esta vida, cristiano, de familia cristiana o no cristiana, sea quien sea, hermanos, nacemos con los ojos del entendimiento cerrados. Esos ojos del entendimiento cerrados fue una causa que Leviatán hizo en el huerto del Edén con Adán, hombre y mujer. De ahí en adelante
todos nacemos con estos ojos del entendimiento cerrados, ajenos a la vida de Dios, totalmente ajenos a lo que corresponde la vida de Dios. Si desglosáramos el concepto de la vida de Dios, déjenme decirles 3, 4 conceptos solamente, es una infinidad. Si yo hiciera una larga lista, hablamos del carácter de Él, su naturaleza por consecuencia, sus juicios justos y santos, y así podríamos ver tantas cosas que para nosotros muchas las veces nos resultan injustas, nada agradables para nuestra carnalidad. A menos que cuando recuperamos los ojos del entendimiento, hermanos, es cuando nos daremos cuenta de la vida de Dios, se alejará de nosotros la ignorancia y podremos de esta manera, como dice la palabra de Dios, hermanos, tener un prepucio más sensible para que de esta manera podamos percibir la voluntad y la grandeza de nuestro Dios. Espero estar dejándolo entendido, mis amados hermanos, porque esto es muy interesante. Así que, hermanos, ¿por qué nos enojamos cuando Dios viene con sus juicios? ¿Por qué hay ese enojo? ¿Por qué decae nuestra neshama? ¿Por qué decae nuestro espíritu? ¿Por qué nos entristecemos y nos enojamos contra Dios y caemos en un estado de depresión emocional, espiritual? Porque simplemente este versículo que estamos viendo aquí, este texto bíblico de Efesios 4:18, es muy revelador para encontrar una razón y el motivo del por qué nos acontecen todas estas cosas. De modo que entonces, hermanos, el alma neshama de una persona, como ya se los dije, no puede soportar por mucho tiempo el peso del enojo y la tristeza de Dios por causa del pecado. Hermanos, cuando el Espíritu de Dios se envuelve en tristeza y dolor por causa del pecado del hombre, el alma neshama también se cubre con tristeza y con dolor. Si ustedes están siendo suspicaces en lo que están oyendo, en lo que están escuchando ahorita, amados míos, aunque ya lo dije en alguna otra de las lecciones anteriores, yo les dije, si nosotros tenemos una triple naturaleza, si somos, por ejemplo, en este caso, amados míos, seres triunos, si somos seres triunos, ustedes podrán entonces darse cuenta que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y si Dios nos hizo a imagen y semejanza de Dios, entonces Dios es trino. Dios es una trinidad. Ahora, si Dios nos hizo con 16 mentes, 16 almas, entonces Dios también tiene 16 mentes, 16 almas. Si Dios nos hizo con una neshama, con estas almas, entonces Dios también tiene una neshama. El Espíritu Santo tiene una neshama, porque la Biblia dice, no entristezcáis al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo tiene 16 almas, el Hijo tiene 16 almas, el Padre tiene 16 almas. Nosotros solamente somos una continuación de Dios para manifestar la magnífica existencia de Dios o la magnífica majestad de Dios. Así que, amados, esto es importante hacer hincapié en esto. De modo que entonces, puesto que Neshama es el alma que Dios creó para estar cerca de Él y tener contacto con Él, ya que esta Neshama es la única que tiene relación íntima o contacto directo con Dios, pero esta alma neshama sufre de inmediato el enojo y la tristeza de Dios por causa del pecado. Cuando usted ha cometido un pecado, cualquiera que éste sea, y usted empieza a sentir pena por el pecado que ha cometido, usted empieza a sentir tristeza, remordimiento, culpabilidad. ¿Qué es lo que pasa con eso? Ese sentimiento que usted está experimentando por causa del pecado es exactamente y en forma simultánea la misma actitud y sentimiento que está sintiendo la neshama de Dios
porque Él ve tu pecado, tu mala acción, tus malas intenciones. Él mira tus malas disposiciones, tus abusos, etcétera. Podríamos decir muchas cosas. La tristeza, el enojo de Dios por causa de eso se manifiesta también en tu vida, porque estamos conectados con Dios a través de la Neshama. Es como un cable, como quieran ustedes pensarlo. Tenemos un contacto directo donde los sentimientos de Dios se manifiestan en nuestra vida. Cuando Dios está alegre por algo que nosotros hicimos en servicio a Él, en adoración, en alabanza, inmediatamente Él también lo experimenta, o más bien, Él lo experimenta, y ese gozo que sentimos, Dios también lo está sintiendo. Hay una conexión, hermanos, muy, muy cercana en este asunto que estoy mencionándoles. Por esto es muy importante, mis hermanos, que podamos expresarnos delante de Dios con toda honestidad, con toda sinceridad. Así que el hombre, hermanos míos, padece una gran depresión cuando su alma Neshama siente el peso de la ira, la tristeza, estos artefactos, como estamos muy pegaditos aquí al aeropuerto, estos artefactos no me dejan hablar, no me dejan que sea yo escuchado. Bueno, entonces estoy diciendo, cuando el hombre padece, les estaba diciendo, una grande depresión, cuando su alma Neshama siente el peso de la ira, la tristeza y el dolor de Dios por el pecado, después de que el alma Nediva y el alma Nefesh son los que pecaron, se los he dicho, ellos son los que se gozaron en el pecado, menos el espíritu. Y una vez de que el alma Nediva y el alma Nefesh han pecado, y estos han entristecido el Espíritu de Dios, entonces el alma Neshama siente el peso intolerable de esta tristeza y por lo tanto llega a la depresión, se deprime. Cuando el alma Nefesh y el alma Nediva, hermanos míos, se unen al deseo y voluntad para pecar y seguir pecando, entristecen al Espíritu Santo de Dios y al mismo tiempo causan una gran depresión sobre el alma Neshama que vive en el espíritu de la persona. Estoy tratando, hermanos, a través de esto, darles a ustedes un panorama general de todo este asunto, de cómo trabaja la depresión y cómo tiene su origen la depresión en nuestras vidas. Así que el alma Neshama siente dolor por la tristeza de Dios. Quiero que entiendan bien esa parte. El alma Neshama nuestra está conectada directamente al alma Neshama de Dios el Padre, y cuando Dios se entristece por causa del pecado, la Neshama nuestra siente ese dolor, esa congoja del Espíritu de Dios o de su Neshama, y nosotros lo experimentamos y se manifiesta a través de la depresión emocional. Por el otro lado de la balanza podríamos decir el alma Nediva y el alma Nefesh, que son dos almas que se han vuelto una mancuerna, dígase así, para pecar, para cometer todo tipo de pecado. Estos se envuelven, ellos dos, la Nefesh y la Nediva, se envuelven en una nube, por así decirlo, de pecado y gozan de los placeres del pecado. Ellos son los que lo disfrutan, no es el espíritu. Así que, hermanos, vuelvo a decírselos, en un lado de la balanza, el alma Nefesh y el alma Nediva están rodeados por el placer temporal del pecado, y al mismo tiempo, pero en el otro lado de la balanza, el alma Neshama se ve rodeada por el doloroso peso de la tristeza de Dios por la maldad y el pecado que el hombre comete y causa tristeza al corazón de Dios. De modo que cuando el hombre se arrepiente de sus pecados en su alma Nefesh y en su alma Nediva, el Espíritu de Dios primero se envuelve en perdón consolador y en amor con los cuales sufren después el alma Neshama del hombre.
Aquí es donde ustedes deben de comprender, amados míos, el eterno e infinito a Dios, el infinito y eterno amor de Dios sobre el hombre pecador, que no está dispuesto a ser destruido. O sea, Dios no está dispuesto para que éste sea destruido. Hay tanta gente que está en contra de todo aquello, de que Dios no ama al pecador. Hermano, tú pecas todos los días y estás con vida. Tú, si eres pastor, pecas y estás predicando todos los días. Tú eres un levita y pecas todos los días y Dios te permite subir a tocar los instrumentos. ¿Y por qué sucede esto? Porque cuando Dios ve el arrepentimiento de la Nediva y de la Nefesh, el espíritu se alegra, el espíritu Neshama se alegra, y entonces Dios se alegra por consecuencia, empieza a enviar su amor perdonador y consolador, para que de esta manera el alma Neshama del hombre deje de sentir esa congoja. Así que, hermanos míos, cuando dice, ya no siento enojo contra las almas penitentes, ya no siento enojo contra sus pecados, entonces el Señor cubre el alma Neshama con su Espíritu Santo, con amor de su nombre. Así que entonces Dios además continúa ayudando a las penitentes almas Nefesh y Nediva, dándoles poder mediante su gracia para que decidan definitivamente abandonar los placeres y la atracción por el pecado. Vean ustedes ese amor, hermanos, así como veíamos en Efesios 4:18, en la parte donde dice ajenos a la vida de Dios. Y yo les dije, puedo mencionar una lista innumerable de situaciones, condiciones acerca de la vida de Dios. Y una de ellas, yo mencioné dos, déjenme mencionar otra, es el amor de Dios. ¿Qué es el amor de Dios? Presénteme usted al mejor teólogo, escatólogo, presidente de líderes, al mejor pastor y ministro, profeta o apóstol. Presénteme a cualquiera de ellos, al más capacitado, que me hable del amor de Dios. Que me hable del amor de Dios. Y no estamos hablando de amor ágape, amor filial, amor eros y amor fulano de tal. Estoy hablando de un amor especial que Dios tiene y que muy poca gente ha estudiado. Estoy refiriéndome al amor ahab de Dios. Presénteme a alguien que me enseñe de eso. Y es por ello por lo que usted puede decir, Dios no ama ni al pecador ni al pecado, porque usted no conoce el amor. Quiere decir que entonces usted nunca ha recibido el amor de Dios en su vida. Ahora, no estoy solapando el pecado. Ayer me preguntaba una persona a través de la computadora, vamos, no sé cómo se pueden decir los principios, a través del chat, vamos, y me decía, pastor, obviamente son personas que me escuchan a través del internet. Me dice, yo soy bautizado, pero cometí un pecado grande. ¿Qué debo de hacer? ¿Debo alejarme ya definitivamente de Dios? ¿Debo abandonar mi camino con Dios? ¿Debo dejar todo esto a un lado y seguir ya en mi pecado en el que caí? Dígame, por favor, y mire lo que me dijo, porque estoy muy entristecido. ¿Saben qué es esa tristeza? Esa es la tristeza de Dios por el pecado que esa persona cometió. Y esa persona está manifestando externamente ese enojo de Dios, esa tristeza de Dios por el pecado que él cometió. Así que le di algunos textos con los cuales le demostré que tenía que seguir y tomar el camino del arrepentimiento, para que pueda verdaderamente él, ¿verdad?, reanudar su caminar con Dios. Así que, hermano, qué malo cuando nosotros juzgamos, criticamos y condenamos a la gente que cae en pecado. Yo me acuerdo de un libro que leí hace un tiempo, no recuerdo realmente el nombre, se llama Los pastores también lloran.
está escrito por una mujer.